y vamos a sacarle buen provecho a este tema. Ok, pero doctora, dígale que no se me vaya, que no se levanten antes de tiempo. Por favor, chicos, todos vamos a sacarle el jugo. Recuerden que es súper importante todas las cosas que nosotros como docentes podemos darle a ustedes. Es mucho más provechoso que simplemente leer un libro. Nosotros tenemos bastantes cosas que podemos compartirles y el doctor Fermín, que es una persona con tanta experiencia, tantos años de docente, tantos años de ginecólogo, con mayor razón. Entonces, adelante, mi doc, todos suyos. Ok, bueno, gracias, mi doctora, por la introducción. Ok. Bueno, muchachos, vamos a ver un tema el cual es interesante que ustedes lo conozcan, porque al hacer el control prenatal tienen que ustedes saber cuando hay un problema de incompatibilidad, a ver qué manejo le dan, cuál es el abordaje. Les voy a decir que les voy a hacer el tema bastante ameno, sencillo, pero voy a estar, hay 158. Voy a estar mirando el listado, voy a estar llamando y el quien no esté, pues pasaré el informe que se me apartó, que dejó eso prendido y se... Entonces, como yo voy a dar eso bastante explicado, voy a estar preguntando. Es de suma importancia y si pueden tomar apuntes, mucho mejor, porque si lo dejan a la memoria, se les olvida. Isoinmunización. Este término isoinmunización hace referencia a la misma especie, ¿no? Una inmunización que se ha dado en la misma especie. Iso, la misma especie, o sea, los humanos, se da dentro de los humanos la isoinmunización. Todavía no hemos pasado, madre. Yo le aviso cuando pasemos. Por favor, la primera que todavía no hemos pasado. Allí, eso. Entonces tenemos que, si ustedes miran la gráfica, el dibujito que está allí, ustedes miran que el feto es positivo, los glóbulos rojos es positivo, y la mamá no tiene, los glóbulos rojos son negativos. O sea que esa es la primera condición para que se dé la isoinmunización, que la mamá sea con glóbulo rojo negativo y el bebé, el feto, sea con glóbulo rojo positivo. De esa forma es que hay la verdadera incompatibilidad. Entonces, ahora sí podemos seguir. Miren aquí hay 4 terminologías, 4 términos. Yo me gustaría que alguien de ustedes me diga qué diferencia hay entre cada uno de esos términos. O sea, si es la misma enfermedad o otra enfermedad diferente. ¿A qué se deben 4 términos que están escritos allí? ¿Quién dice? Laura. ¿Qué dice Laura? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, digan tú. Anderson Aguilera. Bueno, yo... ¿Sí me escucha bien? Sí, te escucho. Ok, bueno, con respecto a lo que sería la incompatibilidad de RH, pues esta hace referencia a lo que sería, como usted nos mencionado anteriormente, cuando la mamá, la gestante es RH negativo y el feto y la pareja es RH positivo. Es decir, hace referencia a eso, a la incompatibilidad. Y la isoinmunización de RH hace referencia cuando se da lo que sería la formación de anticuerpos por parte de la madre contra los eritrocitos del feto, porque hay esa incompatibilidad anteriormente. O sea, la incompatibilidad lleva a lo que sería una inmunización cuando hay entrada en contacto de lo que serían los eritrocitos fetales en la circulación materna, que al no reconocer o como ese RH no está presente en la membrana de los eritrocitos maternos, el sistema inmune lo va a detectar como extraño y va a estimular la formación de anticuerpos contra ello. Eso haría referencia a lo que sería el término de inmunización de RH, y la eritroblastosis fetal hace referencia pues a una de las manifestaciones que se veían anteriormente cuando no estaba tan avanzado el tratamiento contra esta incompatibilidad, que era que pues al formarse anticuerpos contra los eritrocitos fetales,
se estimulaba la hemólisis de ellos, había presencia de anemia, por lo cual se aumentaba la degradación de los eritrocitos, aumentaba la formación de eritrocitos para compensar esa anemia, esa hemólisis, y al producirse tantos eritrocitos había un aumento de lo que serían los eritrocitos inmaduros, que se conocen como eritroblastos, y esto se conoce como eritroblastosis fetal, que es una de las manifestaciones de la anemia grave que desencadena esta incompatibilidad. Y la enfermedad hemolítica del recién nacido pues hace referencia al cuadro o al síndrome que encierra lo que sería tanto la inmunización del RH y la eritroblastosis fetal. Eso es lo que había entendido según... O sea, que según lo que tú acabas de decir, Anderson, podemos decir, resumir. resumir, es que es la misma patología, pero en diferentes etapas. Exacto. O sea, que la eritroblastosis fetal sería como que ya el grado o la consecuencia de la inmunización. Y la inmunización se da por la incompatibilidad del RH, del antígeno RH. Claro, es así como dijo Anderson. La incompatibilidad de RH es cuando, bueno, en el caso cuando uno hace control prenatal, la mamá es negativa y el papá es positivo. Anderson, ¿y qué ocurre si la mamá es positiva y el papá es negativo? Si el papá es negativo y la mamá es positivo, ¿qué puede ocurrir? Si la mamá es positiva y el papá es negativo. No habría problema porque ya la mamá tiene el antígeno, quiere decir que el sistema inmune lo reconoce. Y como el feto no va a tener ese antígeno, puede que no tenga ese antígeno, no habría problema. Y si lo tiene, pues ya lo reconocería como propio. Bueno, entonces como dice, ahora seguimos. Como dice Anderson, hay incompatibilidad cuando la mamá es negativa y el papá es positivo. Siempre y cuando el bebé, el feto, saque los glóbulos rojos como el papá, con la inmunoglobulina D, o sea, con el antígeno D, perdón. Entonces ya aquí sí sería la verdadera incompatibilidad, conociendo los glóbulos rojos del feto y los glóbulos rojos de la mamá, ¿no? Si es negativo es positivo. Pero como en un control prenatal, ¿cómo hace uno para saber qué tipo de sangre tiene el bebé? Es difícil. Y por eso es que se emplean las pruebas de CUM para determinar si hay o no hay incompatibilidad y de paso inmunización. Pero aquí lo que le digo, le repito, para que se dé inmunización, la incompatibilidad tiene que ser de esta forma, que la mamá negativa y el hijo o el papá positivo. Solamente de esa forma, no es como mucha gente que cree que no, cuando tienen el mismo tipo de sangre es que hay problemas, no. Si hay agua con agua, tú le echas agua y no pasa nada. Pero si le echas lo contrario, sí pasa. Si son positivos ambos, no hay problema. Si ella es positivo y el man es negativo, tampoco hay problema. Única y exclusivamente hay incompatibilidad y puede haber inmunización cuando la mamá sea negativa y el marido y el bebé a su paso sea positivo. Bueno, ese así a grosso modo la incompatibilidad, ¿verdad? Y la inmunización, pues resulta que la mamá es negativa y el bebé es positivo. En cualquier momento se puede dar el paso de sangre del feto a la mamá, en cualquier momento, ¿no? Acuérdense que la sangre de la mamá no entra directamente a la sangre del feto para alimentarlo, para nutrirlo, para reducir, no, porque son dos seres diferentes, dos seres totalmente diferentes genéticamente. Es por eso que la placenta tiene mucho misterio, incluso tanto misterio como el que viaja al espacio, como el que viaja al fondo del mar. Son cosas infinitas que no se conocen. Así es la placenta. La placenta tiene tanto misterio que lo utilizan para quemaduras, para arrugas y todas estas cosas. Tiene múltiples usos. Entonces, la placenta tiene una particularidad que no permite que la mamá rechace al feto. Y es la que a través de ella se van a dar los nutrientes. O sea, hay un espacio entre la placenta y la mamá. En ese espacio, que es el espacio intervelloso, la mamá echa la sangre, el feto viene, trae la sangre de la echa ahí en ese espacio, toma los nutrientes y se la lleva y así está. O sea, es como una fuente, ¿no? Una fuente que el feto llega, toma agua allí y echa los desechos y vuelve y se va y vuelve otra vez y echa así. Hay un espacio. Pero ese espacio no permite la sangre que de la mamá pasa al feto.
porque a veces muchas personas están creídas que la sangre de la mamá entra directamente al feto para alimentarlo, para nutrirlo. Eso jamás, jamás. La sangre de la mamá no entra al feto, no entra en ninguna circunstancia. Solamente que puede pasar sangre del feto a la mamá, sí, cuando hay, por decirlo, una amenaza de aborto incompleto, un embarazo ectópico, y en el momento del parto, el momento donde hay más probabilidad que pase sangre del feto a la mamá es en el momento del parto. Y esta es una de las explicaciones por qué en el primer feto no hay isoinmunización. Porque en el primer feto es raro, es poco probable que pase sangre del feto a la mamá. Lo más probable es que pase en el momento del parto. Claro, hay que tener en cuenta que la circulación fetal se hace mayor desde las 28 semanas en adelante y también hay mayor probabilidad del paso de sangre es desde las 28 semanas en adelante. Por eso que a la edad de 28 semanas se aplica la ampolla del Resumán o la inmunoglobulina D. Bueno, entró el glóbulo rojo que tiene el antígeno D a la mamá. La mamá lo reconoce como algo extraño. Dice, bueno, este sujeto yo no lo conozco, aquí no hay, es como cuando entra aquí cualquier cuerpo extraño a un país, todas las defensas se ponen en alerta, el ejército, la marina, así porque nuestro organismo tiene defensas, así como tiene, o sea, nosotros tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, anticuerpos, complementos, en fin, las células killer, las células F, macrófagos, es decir, una cantidad de defensas que era uno de los problemas cuando las cuestiones del COVID, que decían que el COVID, la inmunidad duraba 3 meses, porque habían personas que le hacían los anticuerpos a los 3 meses y estaban negativos. Pero después se dieron cuenta que la inmunidad no era solamente los anticuerpos, sino que había inmunidad celular y que podría durar más tiempo. O sea, 1 año, 2 años, 3 años podía durar la inmunidad del COVID. Y la persona que le repetía, pues le repetía leve, tenue. Pero ese concepto de que a los 3 meses, 4 meses ya no hay inmunidad, eso no es así. A no ser que haya salido algo nuevo reciente, pero hasta donde yo tengo entendido, no hay una inmunidad más duradera. Y la prueba está que se está dando, ¿no? Se está demostrando. Entonces tenemos que despertó anticuerpos. Entró el cuerpo extraño a la mamá, se despertó anticuerpos y se forma la inmunoglobulina M en primera instancia. Esta inmunoglobulina M no pasa a la barrera placentaria. Pero ya después, cuando ya las 7 semanas después de haberse dado el contacto, 7 semanas después, imagínate, 7 semanas después de haberse dado el contacto, se puede formar, ya se pasa a la inmunoglobulina G. Esta sí atraviesa la placenta y sí puede producir destrucción de los glóbulos rojos. Como lo decía Anderson, al destruir los glóbulos rojos fetales, se produce una anemia, hay una demanda, una necesidad grande de glóbulos rojos. Y el pobre feto, en su afán de producir, de complementar o de reponer esa pérdida, comienza el sistema hematopoyético de él, que son el hígado, páncreas, timo, porque acuérdense que la médula ósea aquí todavía no está funcionando como tal. Son los que comienzan a producir grandes cantidades de glóbulos rojos. Tanto es así como cuando hay una emergencia que todo el mundo dice, no, pero eso le falta, no importa, le falta que se cocine más, no importa, sírvalo así crudo. Entonces salen todos los glóbulos rojos, así los mandaban por falta de madurez, o sea, en forma de eritroblasto. Y de ahí recibe el nombre de eritrolactosis fetal, porque el cuerpo trata de subsanar, de reponer, compensar esa anemia hemolítica. Bien, ahora, el feto cuando tú sabes que hay destrucción de los glóbulos rojos, se va a formar bilirrubina, ¿no? Se va a formar bilirrubina, y esta bilirrubina, el feto, como él no tiene un hígado maduro, él no tiene un hígado maduro todavía para eliminar la bilirrubina. Él coge y se la lleva a la mamá, y la mamá coge y la echa en el espacio intervelloso, la mamá llega, coge la bilirrubina y la elimina por él. Fíjense ustedes todo lo que es la mamá desde un comienzo, por eso el ser más querido se dice que es la mamá, porque desde un principio protegiendo. Es más, se dice que para poder los hijos cumplir los años, los siguen siendo unos. Entonces, ella coge y elimina la que le está llegando a ese espacio intervelloso. Pero cuando el bebé nace, cuando ya se recién nacido,
se va a seguir produciendo bilirrubina, pero ya no está la mamá, ahora está solo, como quien dice, como el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Es cuando él comienza a ponerse amarillo, 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 histérico, histérico, histérico. Por eso se llama enfermedad hemorrítica del recién nacido. Comienza hasta que puede comprometer los núcleos caudados, el pernítero, y producir esta patología en el recién nacido. Entonces, miren ustedes que esto de la incompatibilidad, esto es la misma patología en 4 fases: incompatibilidad RH, inmunización, hepatosis fetal y enfermedad. Yo les traigo esto así para que ustedes, cuando ustedes a veces leen, ustedes no saben quién es el uno, quién es el otro, lo confunden. Pero bueno, ya quedó claro en qué consiste esto. Ahora sí, pasa a la siguiente. Ahí. Para entrar a hablar del tema como tal, es bueno hacerles recordar a ustedes algo muy importante. Ustedes miran, hemoclasificación, como su nombre lo dice, clasificación del grupo hemo, de la sangre, clasificación de la sangre. Por esta clasificación de la sangre se hace con base a los antígenos que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Antígenos. Es decir, ¿quiénes son aquí la película en esta patología? La película en esta patología son los antígenos que van a despertar los anticuerpos. Y ya, cuando ellos se unen, se forma una pelotera y revientan la célula, el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, los antígenos son los bandidos, por decir así, se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Entonces, hay antígenos de grupo, como ustedes lo ven a la izquierda, y hay antígenos de factor, a la derecha. Entonces, o sea, el de factor RH, el antígeno si tiene el antígeno D es positivo y si no lo tiene es negativo. Ahora, el de grupo es A, B y 0. 0, pues que 0 significa que no tiene antígeno. Pero sin embargo, como se habla de A, B, la gente llama de O. No es O, sino es 0. Pero bueno, ya quedó convencionalmente llamarle O. Miren allí un glóbulo rojo, o sea, la gráfica, el glóbulo rojo, haciéndole una imagen didáctica. Ustedes ven un antígeno D allí y ven un antígeno A. ¿De qué tipo de sangre es? A, positivo. Ok. Sigue, pasa la otra. En el laboratorio, miren lo que yo les decía, ¿quiénes son los actores? Los actores son el antígeno y el anticuerpo, ¿verdad? Cuando forman el complejo antígeno-anticuerpo, destruyen el glóbulo rojo. Mira, ustedes ven el cuadrito que está ahí, larguito, que hay 3 bolitas amarillas ahí en su interior. Esto háganse el cargo que son 3 gotas de sangre de la misma persona, desde luego. Hay 3 gotas de sangre y yo quiero saber si en la primera hay antígeno A. Yo le he dicho anticuerpo A para que se forme el borbollo, o sea, se forme los grumos. Lo mismo pasa el antígeno B. Yo le he hecho el anticuerpo B para ver que se formen grumos, el antígeno D y así. Si yo le he hecho anticuerpo A y si reacciona y no reacciona el segundo, a ver, miren el tipo de sangre, A negativo. Si no reacciona, la tercera no reacciona y si reacciona, O positivo. De esta forma es que se logra en el laboratorio hacer la hemoclasificación. Ahora, yo voy a pedirle el favor, ahorita llamé a Laura, no me contestó Laura. Laura, ¿cómo interpretas tú 1, 2, 3, 4, el cuarto de arriba abajo? AB positivo, ¿cómo lo interpretas? Don Laura Vargas. Sí, así es. ¿Cómo interpreta eso, Laura? ¿Cuál dos? El cuarto, el de arriba abajo. 1, 2, 3, 4. El AB positivo. Que está presente tanto anticuerpo, tiene antígeno A, tiene antígeno B y además está presente también el antígeno D. O sea, fíjense ustedes que tiene todos los antígenos. Tiene todos los antígenos, significa que si tú le administras cualquier tipo de sangre, no hay problema, porque él conoce a todos los bandidos. Él tiene todos los antígenos. O sea, como él recibe todo, se llama como
Receptor universal. Receptor universal, porque él recibe a todo el mundo. Pero él solamente le puede donar a él mismo. Como yo se lo decía a los muchachos que están rotando, yo les decía, él es como el gallinazo, que come de todo el mundo, pero de ahí no se lo come nadie. Él recibe de todo el mundo, pero a él nada que ver. Y el último, que es el O negativo. ¿Qué significa, Juan Obregón? ¿Qué significa el O negativo? Juan Obregón. Oye, Juan está y no está, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y Dayana? Dayana Rivera, ¿qué dice? Hola, doctor, aquí estoy. Bueno, Dayana. yo pensaría, ¿sí me escucha? Sí, claro, sí te escucho, Dayana, el último. El último sería que es O negativo, es que no tiene ni anticuerpos para A, B o anti-D. No tiene anticuerpos. El antígeno de superficie no lo tiene. No tiene antígeno. O sea, que él le puede dar sangre a quién. Pues a todos. A todo. Es el donador universal, pero él no puede recibir sangre de más nadie, sino del mismo. O sea, como yo le digo a los muchachos, este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios porque le da sangre a todo el mundo, pero a él nadie le puede dar, sino él mismo. Doctor, una pregunta con Pues, respecto al AB positivo, un ejemplo, él podría recibir sangre de un ejemplo de un O positivo, que sabemos que los, bueno, O, uno de esos dice que es 0. O sea, es decir, que no tiene antígeno ni A ni B, pero tiene anticuerpos tanto A como B. que tiene anticuerpos, no, sí, eso no es problema. Entonces, ¿cómo estaría allí para lo de las donaciones? O sea, eso sería otro cuento, ¿cierto? Algo aparte, lo de la transfusión. Sí, pero sí puede recibir. Lo importante es eso, que no despierte su inmunización. Eso es otro tema muy aparte. Eso O sea, ya tocaría separar los glóbulos rojos de los anticuerpos que están en el plasma, ¿cierto? Sí, pero no quiere decir que este tenga, o sea, pues a veces se hacen los lavados de glóbulos rojos y se hacen los cuando Okay. reserva todo esto. Bueno, miren aquí, o sea que el RH, ¿cómo? Vamos a ver aquí, Andrea Mendivil. Andrea Mendivil. ¿No está Andrea? Sí, doc, dígame. Oye, Andrea, una pregunta, Andrea, ¿cuál es el antígeno que me va a decir si es RH positivo o RH negativo? El antígeno que me va a decir si es RH o no es RH, si es positivo o es negativo, ¿cuál es? Bueno, pues ¿quién ayuda a Andrea? La presencia o la ausencia. ¿Cuál? El D, doctor, sería el antígeno anti-D. Antígeno D, no anti-D, no, porque anti-D es anticuerpo. El antígeno el antígeno D, el que nos va a hablar que si es RH positivo o RH negativo. ¿Estamos? Ok. Entonces miren ustedes cómo se hace la tipificación de la sangre, ¿verdad? Bueno, seguimos. Siguiente. Ah, no, la partícula DU. Miren aquí. Si ven aquí a la derecha la partícula DU. La partícula DU es, como su nombre lo dice, una partecita apenas del antígeno D. Una partecita. Una parte. Esta sangre que está aquí con esa partícula D, uno la lleva al laboratorio para clasificarla y le echa el anticuerpo D y no reacciona en el laboratorio. Sin embargo, si en vivo, sí despierta respuesta inmune. Por eso es que muchas personas, muchos colegas, cuando una persona sale negativa, ordenan buscar partícula DU, porque la partícula DU es un pedacito del antígeno D, es un pedazo, la partícula DU es un pedazo del antígeno D, pero en el laboratorio cuando le echan anticuerpos para ver si reacciona, si forma grumo o no forma grumo, no forma grumo la bendita, y se reporta como negativo, y resulta que ella
se comporta como positivo, porque se han visto casos. Oye, pero si la mamá es negativo y el papá es negativo, ¿por qué el bebé se complicó y se murió? Si ambos son negativos, resulta que el bebé tenía la partícula DU. Y por eso que es bueno hacer en la partícula DU, que muy poco se hace, no se hace, de pronto será el costo o qué, pero lo ideal sería hacer la partícula DU cuando una persona sale que es negativa. Ya. ¿Está claro eso? ¿Qué dice Alejandro? Alejandro, ¿está claro? Alejandro Prieto. Alejandro Prieto. Mira, dile a los compañeros que se están saliendo que vuelvan y se metan porque no llamo a la doctora Marisa y dejo esto tirado. A los compañeros que se están saliendo que vuelvan y se... Ya sabe, porque suspendo esto y le digo a la doctora Marisa que lo suspende porque se están saliendo. Ajá, Alejandro Prieto. ¿Cuál fue la pregunta que te dice, Alejandro? Bueno, yo creo que aquí nadie para bola en esto. Es un caso aquí fregado esto. Profe, una pregunta, lo voy a repetir que no. ¿Cómo dice? ¿Será que podría repetir lo que dijo anteriormente que no me quedó claro? Mi pregunta es que si quedó claro esto, si entendieron lo de la partícula DU. Eso es la única pregunta. Si entendieron cómo se hace Profe, la a mí no me quedó clasificación. claro. ¿Sí quedó claro? Sí, Doc, sí quedó claro. Ok, bueno, sigamos para adelante. Esto es un esfuerzo que yo hago, porque yo no estoy, yo creo que hago para explicarle esto. Y se van a dar el lujo de despreciar esto, no, yo también desprecio. ¿Estamos o no estamos? Bueno, sigue la siguiente. Este es el aspecto genético. Miren el aspecto genético. Ustedes saben que aquí tiene la herencia mendeliana, donde el uno es dominante y el otro es recesivo. El uno es dominante y el otro es recesivo. Cuando son dominantes, el resultado es positivo, ¿no? Y cuando supongamos que si ustedes ven allí la combinación, supongamos una pareja que la mamá sea positiva y el papá positivo, pero ambos son heterocigotos, te van a dar todo positivo, ¿no? Y acá, cuando la mamá o el papá son heterocigotos y es negativo, o sea, porque para que se dé negativo, los dos tienen que ser recesivos, ¿no? Los dos tienen que ser recesivos para que sea negativo. Y de esta forma, eh, cuando uno es negativo y el otro es heterocigoto, un 25% eh, puede salir, aquí en este caso un 50% puede salir eh, de 50% positivo y 50% negativo. En el caso, anterior, ustedes ven que hay positivo, positivo, positivo y el último es negativo. Cuando ambos son heterocigotos, un 25% puede salir negativo. Es decir, esto antes se utilizaba bastante para la pareja, para la paternidad responsable. Si el papá es positivo y la mamá es positiva, ambos son positivos, Carlos Orduz, esto puede darme un hijo negativo. Carlos Orduz. Carlos está por ahí. Sí, señor. Carlos. No, Anderson no, Carlos. Ya Sí, Anderson ha hablado mucho. estoy tratando de entender la última parte que estaba diciendo, doctor, pero no me quedó muy claro. Bueno, mira, Carlos, es lo siguiente. Cuando ambos son heterocigotos, una pareja, ¿no? La más positiva y el papá es negativo, pero son heterocigotos, ellos pueden dar diferentes alternativas. Pueden darte un hijo positivo, positivo, positivo. Y entonces mi pregunta es,
que tú conozcas una pareja, tú le haces el examen a la señora, oiga, señora, usted es positiva y el man es positivo, y le salió un hijo negativo, tú vas a decir, ese señor, ese hijo no es de usted, ese hijo es Cayo. O sí puede salir negativo. No, ese hijo no podría salir negativo. No entendido. ¿No qué? No puede salir negativo. No puede salir negativo. ¿Qué dice Jorge Medina? Jorge Medina, ¿qué dice? Jorge Medina. ¿Qué dice Jorge Medina? Doctor, ¿Sí? doctor, concuerdo con mi compañero. No puede salir. Doctor, yo tengo una pregunta. Usted dice que era negativo cuando ambos genes son recesivos, ¿cierto? Es decir, de minúscula. Sí. O sea, eso quiere decir que hay un 25% de que sí salga negativo. O sea, uno de cada Claro, 4 va a salir negativo. Según lo claro, que usted explicó. ahí está clarito, ¿no lo ven? Ah, El ok. 25% puede salir negativo. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le traigo esto como manera de ejemplo de ejercicio? Porque es que eso se vio en una clínica donde yo trabajaba, que la mamá es positivo, el papá positivo y el bebé era negativo. Entonces estaban las auxiliares y todo el mundo riéndose y diciendo que no, si pote cacho. Eso es más cacho porque ese pelado no va a salir negativo si los dos son positivos. Y en esos momentos, pues yo me di cuenta de la equivocación que tenían y yo le hice la aclaración. Yo le dije, no, si puede salir negativo. Y después que los dos sean heterocigotos, como el ejemplo que estamos colocando aquí, ese ejemplo que estamos colocando es un ejemplo de que si sale negativo. Es que lo que ocurre es que antes, para demostrar la paternidad responsable, primero la historia es así. Antes, cuando no había ni siquiera la hemoclasificación y había dudas si el papá era el papá o no era el papá, entonces le decía, bueno, vamos a esperar a que cumpla 5 años porque algún parecido tiene que sacarle. Y resulta que a veces los hijos no siempre se parecen al papá o la mamá, o sea, no se parecen a ninguno de los dos. Y así pasa, como puede salir que salga idéntico al papá o a la mamá. Después, cuando ya con la cuestión de la hemoclasificación, sí comenzó a demostrar que puede ser el papá, pero nunca puede decir que sí es el papá. Lo único que hace esta prueba es decir, ese señor no puede ser el papá, o sea, descartarlo, no es el papá, pero nunca puede asegurar si es el papá. Ya. Un ejemplo, que la mamá sea A positivo, el papá sea O positivo y el hijo sale B negativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede dar? Sí, porque está entre el 25%. La mamá es A positivo, el papá O positivo. No, no, El hijo doctor. sale, No el hijo podría ser. sale B negativo. ¿Se puede dar? No, B doctor. negativo. ¿Cómo dice? Por- Laura Cárdenas, ¿qué dice Laura Cárdenas? ¿Se puede dar eso? Laura, Laura Cárdenas, ¿no está? Bueno, vamos a llamar y a poner falla, porque ya está bueno ya. Ya está bueno, está gritando ahí. Doctor, yo le diría no es posible. Porque no es posible. Porque Bueno, ya tengo la hoja a la mano y voy a llamar que no esté clavado. Falla. el grupo sanguíneo también se hereda de los padres. Y el grupo 0, para que se dé el grupo 0, ambos debe tener 2 genes recesivos. 0, y el A es AA. Por eso, pero No habría un grupo heredado por ninguno de los padres del grupo B. ninguno de los papás tiene B. ¿De dónde salió? Y oye, pero ¿y de dónde salió esa B? Si la mamá es A positivo y el papá es O positivo y el bebé saca B, ¿de dónde salió esa B? Entonces, esa es una de las formas de demostrar la paternidad responsable. Bien, esa es una de las formas para que ustedes sepan cómo son las cosas, ¿no? Y así sucesivamente, miren, esa clase yo la estaba dando, yo tengo años de estar explicando esta clase, la estaba explicando ya en la universidad.
Y una muchacha se levantó y me dijo, doctor, pero es que yo también, o sea, yo no entiendo por qué, porque mi papá es A y mi mamá también es A, y yo salí B. ¿Qué les podía decir yo a esa muchacha, mamá? Eso tiene ya usted que más o menos repetir los exámenes a cada uno de ellos, porque yo no sé dónde salió esa B. Ya. Entonces, esa era una de las formas que antes buscaban la paternidad responsable. Bueno, aquí tengo la hoja aquí, ya tengo el bolígrafo y vamos a ir llamando el que no esté, plan, falla. Y se la pasamos a la... Una pregunta. Es mejor que me diga que no sabe, que le explique, a que se quede callado y se suene como ausente, como que no le interesa esto. Profe, Cuéntame, Iván. pregunta. Profe, es que yo tenía entendido que con el tema de la herencia mendeliana se podían meter algunos caracteres hasta de una segunda y tercera generación. O sea, de pronto que si la mamá fuera B, el papá fuera B también y que el hijo sea A, de pronto pudiera interferir ahí que de pronto de pronto el abuelo paterno o el abuelo materno fueran de grupo sanguíneo A. Eso aquí no aplicaría. No, no aplica, mijo, no, porque si tiene A, o sea, si tú, el ejemplo que yo le puse, por decirte, ¿cómo me va a arrastrar esa vez si no sale la B por ningún lado? No, la herencia mendeliana es que el uno es más dominante que el otro y que te va a reflejar más, pero no, supongamos una D mayúscula, una D minúscula, ya tú que domina el que tiene la D. O sea, la D minúscula significa que no tiene y entonces domina la D. O sea, el fuerte se va a manifestar más. Acá no aplicaría por arrastre la cuestión de la abuela, herencia de la abuela, no. Bueno, sigue. Miren aquí, miren este ejemplo. Este ejemplo, la mamá es A negativo. El papá es B positivo. Ok, un hijo. Tuvieron 4 hijos. De esos 4 hijos, los 4 salieron B positivo. O sea, igual el mismo tipo de sangre de la mamá, del papá, perdón. Hasta ahí vamos bien. Bueno, resulta que la mamá nunca se sensibilizó, nunca hizo eritromatosis fetal, nunca hizo hidrop, no hizo nada de eso, nunca. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué pasó? Porque acuérdese que siempre que hay una incompatibilidad, no quiere decir que ya se va a dar la isoinmunización. Solamente apenas un 10% de lo que se pueden isoinmunizar, ¿verdad? Entonces, miren ahora, ¿qué posibilidades hay? Que la madre sea ¿qué? Iván, ¿qué dice Iván? Que tenga La madre partícula sea DU. ¿qué? Sea positiva en realidad, o sea, tenga la partícula DU. Que tenga partícula DU. Claro, tiene la partícula DU, y si tiene la partícula DU significa que es positivo. Ok. Que tenga anticuerpos B preexistentes, porque el hijo es B, ¿verdad? Y si la mamá tiene anticuerpos B, como la pregunta que hizo Anderson ahorita, que si tiene anticuerpos, ¿qué puede pasar? Si tiene anticuerpos B preexistentes, esos anticuerpos B preexistentes pueden darse porque a veces por legumbre, por la misma Escherichia coli que tiene el organismo, que tiene el grupo, puede hacer que se den los anticuerpos estos preexistentes o una transfusión previa, ¿no? Estos anticuerpos preexistentes, ¿qué hacen? Si el glóbulo rojo lleva tanto antígeno antígeno de grupo y antígeno de factor, estos anticuerpos B van a llegar y van a destruir rápidamente al glóbulo rojo por los antígenos de grupo. Es decir, que la mamá, están los dos bandidos, ella siempre va a reconocer primero al de grupo, porque al de factor, que es el más peligroso, dura para reconocerlo, dura su tiempecito, dura su rato, hasta 1 o 2 semanas para reconocerlo. En cambio, el anticuerpo, como ya está formado, reconoce al de grupo y lo destruye enseguida. Ya. Lo destruye enseguida y al destruirlo, ahí mismo va el antígeno y destruye todo y desaparece todo.
O sea, ha destruido al glóbulo rojo, pero a través del antígeno de grupo, los anticuerpos llegaron y destruyeron esto. Ahora, la otra forma es que estos glóbulos rojos que tienen antígeno de la mamá, antígeno del papá, la mamá, al reconocerlo, como lo había dicho, va a reconocer primero al de grupo y forma primero los anticuerpos de grupo. Al formar primero los anticuerpos de grupo, van a llegar, van a destruir los glóbulos rojos y no va a dar tiempo, chance, a que la mamá no haya reconocido al bandido, al antígeno D. Oye, es decir, si pregunto, oye, si hay incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de factor, ¿es mejor o es peor? ¿Qué dice Joselín de la O? Joselín de la O, ¿qué dice? Joselín. Presente, ¿me podría repetir? Te pregunto, si hay incompatibilidad de grupo y la incompatibilidad de factor al mismo tiempo, ¿eso es mejor o es peor? O sea, que coexistan ambas. ¿Sí? No, es peor. Es peor porque entonces... Peor. Ah, ya. ¿Y tú qué dices, Wendy? Wendy Castro, ¿qué dice amiga Wendy? ¿Es mejor o peor? Bueno, yo diría que es mejor. ¿Por qué es mejor, Wendy? Ya le estoy dudando. Está dudando. Iván, ¿qué dice Iván? Que ahorita habló. Iván, que quiere hablar. ¿Qué es lo que dice Iván? No, profe, no sabría responder. Bueno, Anderson, ¿qué responde Anderson? Bueno, doctor, yo diría que es mejor porque, así como te dijo, o sea, si es la madre, el sistema inmune de la madre detecta primero lo que sería el grupo. Claro, Si es un grupo distinto, lo destruye enseguida, entonces no da tiempo de que el sistema inmune también claro. detecte ¿cómo que se llama? El antígeno D y forme lo que sería el cuadro de su inmunización. Claro, es muy bien, Anderson. Existe un efecto protector. La incompatibilidad de grupo tiene un efecto protector. O sea, protege para que no se forme la inmunización de factor, que es la fatal. O sea, es que los dos traen el mismo glóbulo rojo. Llega el anticuerpo, destruye el glóbulo rojo por su antígeno de grupo y de paso, por ahí como dice, de carambola, también destruye el antígeno D y no da cáncer para la formación. Entonces, esta es una de las explicaciones por qué los 4 hijos que son positivos con grupo B. El otro es que no haya pasado sangre lo suficiente a la mamá. O sea, acuérdate que si un parto bien atendido, todo esto y no pasó sangre suficiente a la mamá, no se va a formar esa inmunización. O la cantidad de sangre que pasó no fue suficiente. Entonces tenemos estas circunstancias que están aquí, son importantes, relevantes, porque solamente que a pesar que hay una incompatibilidad, solamente el 10% se compromete. Bueno, sigue. Ya aquí la fisiopatología, solamente esto es algo que ustedes lo leen con más calma, porque la fisiopatología es algo que sí no requiere de explicación. Solamente es decirle que hay paso de sangre fetal con antígeno de la madre. Si este antígeno, siendo más frecuente en el tercer trimestre y el momento del parto. Es decir, la mamá no tiene el antígeno D. Como no tiene el antígeno D y tú le metes el antígeno D, es como un enemigo y va a formar anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos, lo que ya lo había dicho ustedes, estos anticuerpos maternos va a pasar a la sangre fetal y va a destruir a los glóbulos rojos. Entonces, lo primero que se forma son los anticuerpos M, como yo se lo había dicho, ¿no? Y ya, y 7 semanas después, más o menos, se van a formar los antígenos G, que son los que van a atravesar la placenta y van a producir la inmunización. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Bueno, según lo que entendí que usted dijo, pues pongamos un ejemplo, tenemos una madre que uno nunca supo que tuvo un aborto cuando joven, ¿cierto?
pero que Sí. ese aborto lo hizo de pronto iniciando la gestación, que tenga por lo menos al menos, ¿qué? 8 semanas. No es posible que se haya inmunizado a las 8 semanas porque tiene que ser después de las 28, o si es posible que se inmunice. No, si es posible. No. Yo le llegué a las 28 semanas en un embarazo normal, la probabilidad se hace mayor porque aumenta más la se hace circulación mayor la fetal. probabilidad. Sí, mayor la probabilidad, pero que se pueda inmunizar en un aborto, un embarazo ectópico, claro que sí, una amenaza de aborto, un aborto, sí, mío, sí, claro. Y sobre Listo. todo las 8 semanas, ya sabrá que se ha formado la primera, se ha formado ya la célula de los glóbulos rojos. Claro. Bueno, claro, muy bien, Gonzalo, muy bien. Miren aquí ustedes, la hemólisis, ya saben que se va a producir la hemólisis. Yo quiero saber si Pedro Orozco me dice por qué se forma la hemólisis. Pedro Orozco, Dijo Pello, dígame por qué se forma la hemólisis. ¿Por qué se forma la hemólisis, Doc? Claro, mi amigo, ¿por qué se forma? De pronto porque los anticuerpos de la madre podrían atacar a las células sanguíneas del feto, ¿no? Claro. Entonces se produce una anemia fetal, ¿verdad? Entonces, esta anemia fetal va a ir allá al hígado y va a disminuir la síntesis de proteínas. Y si disminuye la síntesis de proteínas en la sangre como que dice, queda agua y se sale y se trabasa. O sea, no, la presión oncótica o coloidosmótica no nos protege y se va a salir, se va a producir el edema. Al igual el sistema capilar, la presión hidrostática y la permeabilidad también van a verse afectadas. Insuficiencia cardíaca progresiva, aumento de la presión venosa. Esto nos va a conllevar a lo que es hidrofetal, bebé de agua. Esta es la fisiopatología. Yo solamente en esto yo no profundizo tanto porque ustedes lo leen y está chévere leer. Ustedes lo leen y eso se va rapidito como una madeja que usted la de cebra rapidito. Bueno, sigue. Eso sigue siendo todavía parte de la fisiopatología. Sigue siendo parte de la fisiopatología. Miren ustedes la fijación de la inmunoglobulina G anti-D a los eritrocitos fetales, secuestro y destrucción en el vaso, la plenomegalia. Todo esto lo que habíamos dicho ahorita, ¿no? Que puede terminar, el eje principal de esta patología es la anemia, ¿no? Que puede terminar en un hidrofetal o puede en hiperbilirrubinemia, hepatomegalia y lo que ya habíamos dicho, el kernístero. Esta fisiopatología, pues sí, como le digo a ustedes pueden leerla con calmita y van sacando su propio resumen. ¿Sigue? El diagnóstico. Pues el diagnóstico tú haces, es que existen las pruebas de CUMS, el CUM indirecto y el CUM directo. El CUM, esta prueba buscan anticuerpos. El CUM indirecto busca anticuerpos libres y el CUM directo busca anticuerpos unidos al antígeno. Es decir, el CUM directo busca complejos antígeno-anticuerpos. Según esto, nosotros, el CUM indirecto se lo hacemos es a la mamá y el CUM directo se lo hacemos al feto, al recién nacido, al feto. Entonces, ¿estos CUM para qué? Como yo le había dicho a ustedes, si llegó la mamá a control, ¿verdad? Ella es positiva y el papá es positivo, pero a mí que realmente me va a decir si hay incompatibilidad o no, es el feto. Pero ¿cómo digo yo para saber el tipo de sangre del feto, que es pesado, ¿verdad? Para hacer métodos invasivos. Entonces, uno hace los CUM indirectos para mirar si hay inmunización o no. Sigue, porfa. Miren acá. Háganse cargo que usted está en su consultorio. Y llegó la pareja, llegó la paciente con su señor y tienen incompatibilidad. Tu compromiso como médico, primero es saber si no está sensibilizada o si está sensibilizada. Miren las dos columnas. ¿Cómo sé yo que no está sensibilizada? A través del CUM indirecto. Como a las 16 semanas, le hago un CUM indirecto, a las 26, a las 20, 24 semanas y 28. A las 28 semanas aplicó la profilaxis de inmunoglobulina anti-D.
¿Ya? Si en una de estas que está aquí, yo le aplico el Sumax y me sale negativo, todo esto me va a salir negativo, aplico la inmunoglobulina. Si aquí en una de estas me sale que se encuentra en anticuerpo mayor a un 1 en 16, entonces, ya esta paciente ya la voy a sacar de este grupo de las no sensibilizadas y la paso para el grupo de las sensibilizadas. Entonces, aquí hay que determinar la severidad de la hemólisis, porque está sensibilizada la señora. Y para determinar la severidad de la hemólisis, tengo que hacer un Doppler de la arteria cerebral media para mirar el flujo máximo de la arteria, de la velocidad sistólica. Es decir, que lo normalmente es menor de 1.5 mol. Bueno, pero entonces, o sea, cuando si hay una anemia, si hay bastante glóbulo rojo diluido, la sangre va a circular con más velocidad y el Doppler mayor velocidad, la sistólica. Sigue, porfa. Doctor, disculpe, ¿qué fue lo que dijo de lo de la velocidad, de la medición de la velocidad en la arteria cerebral media? No entendí esa parte ahí. Que me haga el favor. O sea, a ver, supongamos a la paciente, ya tú diagnosticaste que ya tiene inmunización. Mira tú los pasos. Ya pasaste al segundo renglón, ya no es incompatibilidad, sino ya es inmunización. Ahora, ¿qué te toca ahora? Como ya tú aseguraste que ya está inmunizada, ¿te acuerdas los cuatro nombres que le dije? Te toca pasar ahora para ver la eritrocitosis fetal. Te toca ver la eritrocitosis fetal, qué tan severa es esa destrucción de los glóbulos rojos. Para el tercer paso. ¿Cómo estudias tú ese tercer paso? Estudia antes hacía bastante, aunque hay un sitio que lo hace todavía, la amniocentesis. ¿Ya? Antes hacía la amniocentesis, pero ahora se hace pues, con la ecografía con la arteria cerebral media. Si tú tienes la sangre con glóbulos rojos disminuidos porque se han reventado, se han partido todos, ¿cómo está la sangre? ¿Cómo corre la sangre? Está diluida. Está diluida, ¿verdad? Corre con mayor velocidad. Exacto. Tiene más, tiene más glóbulos rojos, está más tensa y circula más lento. Sí. El Doppler lo que va a mirar es la velocidad. Tiene mucha velocidad la sangre. Si tiene mucha velocidad la sangre, nos está diciendo que hay una severidad en la anemia. Una severidad. Ya. Entonces, lo que más se utiliza en estos momentos en obstetricia, es la ecografía Doppler de la arteria cerebral media para diagnosticar la severidad de la anemia. Bien. Miren ustedes aquí, miren ustedes los métodos para evaluar la severidad de la anemia. Ecografía, Doppler arterial cerebral media, monitoreo fetal. El monitoreo fetal es para ver cuando se hace y se ve un patrón sinusoidal. La espectrofotometría del líquido amniótico, como yo les decía a ustedes, la prueba de Lilly, que ya muy poco se usa, y la sangre del cordón guiada por eco. Estos son los parámetros, los métodos para evaluar la severidad de la anemia. Pero de todo esto es la ecografía Doppler de la arteria cerebral media. ¿Ok? ¿Sigue? Mira, ese es el patrón sinusoidal. ¿Sí ven que está, es como una cordillera, pura montañita así, no se ve? Ese es el patrón sinusoidal cuando hay una eritrocitosis fetal con una anemia marcada. ¿Sigue? ¿Sigue? Bueno, mire, este es como una compilación, algo como un resumen general. No, la anterior, madre, la anterior.
¿Qué pasó? Sí, Ya se ve la sí, con la imagen, doctor. anterior. Ajá. Ya la Doctor, imagen ya se está 14. La 14 más, la 14. Ya está, doctor, ya está proyectada. Pero aquí no se ve. Aquí no se ve. Tengo un problema esto. Muchachos, ustedes ven la 14, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Sí, señor, ya se ve. Sí, doctor. Sí, Doc, sí se ve. Tú estás viendo la 14, yo veo la 15. Sí. A ver, ¿Tú ves la 14 o ves la 15? no, es la 14 donde se ve el la que esquema. se ve. Donde se ve el esquema. ¿Dónde está el resumen? Doc, ¿será que la pasó y no se dio cuenta? No hay una opción que dice volver a la presentación.
Doctor, disculpe. ¿Ya me escucha? El doctor se salió de la reunión hace rato.
But then,